Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la proposición no de ley que presentamos esperemos que cuente con el apoyo unánime de la Cámara, porque de alguna manera, para que sustente la escuela pública o la escuela concertada, pues es importante que vengan empresas, que creen trabajo y que esas empresas además creen riqueza en Aragón. Yo estoy casi seguro de que vamos a contar con la unanimidad de la Cámara, y si no, varios de los que han hecho discurso antes, pues yo creo que no los entenderíamos. Aún así, en ese sentido, y centrándonos en nuestra proposición no de ley, como ustedes saben, Aragón cuenta con una gran superficie industrial, cuenta con más de 330 polígonos en estos momentos, con más de 11.000 hectáreas de suelo industrial, y en ese sentido, tal y como obra en los datos del propio Instituto Aragonés de Fomento, cerca de un 40% de esa superficie de los polígonos industriales de Aragón está sin ocupar. En ese sentido, nosotros creemos que todo ello es una oportunidad importante que tiene Aragón para atraer empresas, para atraer inversión. Estos años atrás, desde las políticas del Partido Aragonés, en este caso con el Partido Socialista, antes con el Partido Popular, se trabajó para dejar a Aragón en una buena situación, dadas sus fortalezas a nivel de la ubicación geográfica, y hay que aprovechar para intentar llenar ese 40% de superficie que quedan en los polígonos a nivel industrial, y más aún cuando estamos saliendo de esa crisis económica y nos tenemos que posicionar para seguir poniendo en valor esa fortaleza, ese suelo industrial que todavía queda por llenar en los polígonos industriales, y no solo las plataformas logísticas, las 4 plataformas logísticas, sino todo el suelo industrial que hay en la comunidad, y no solo las capitales de provincia, esas 4 plataformas, sino también aquel suelo industrial que se encuentra repartido en todos los pueblos de Aragón. Pues nosotros hemos traído esta proposición no de ley que trata de intentar, pues entre todos, que el propio Gobierno de Aragón cree un plan especial de dinamización y de promoción de esos polígonos industriales, y luego también de poder atraer inversión para llenar ese 40% de superficie que todavía queda por llenar. A más, nosotros sí que pedimos también que se actualice continuamente esa oferta que se presenta en la página del Instituto Aragonés de Fomento, no solo del suelo industrial, no solo de las plataformas logísticas de titularidad pública, sino de todas estas que existen ya a nivel de colaboración pública y privada, o incluso privada, en Aragón. ¿Y por qué? Pues porque no solo tenemos que centrarnos en esas 4 plataformas que sí que son motor, sino que hay otras muchas que además ya están funcionando con muchas empresas. Quiero poner el caso del área Cincamedios o Montaña de la Litera, con más de 1.300 puestos de trabajo directos, y que en este sentido ya pasó la consejera hace 2 años y tuvo un compromiso con los empresarios de Monzón, Barbastro y Binéfar, y todavía hace una semana preguntamos y nadie les ha dicho nada. Pues también hay que promocionarla, porque vuelvo a decir, no son plataformas logísticas o suelo industrial que estén por llenar, sino que ya tienen a miles de puestos de trabajo de forma directa. Para eso también traemos nuestra proposición no de ley. En ese sentido, nuestra iniciativa también lo que pretende es reforzar de forma importante lo que marca la estrategia de ordenación territorial, en lo que se refiere en el apartado de suelo industrial, de suelo productivos. Sin ir más lejos, esa misma estrategia de ordenación territorial marca de que si las cosas se hacen bien, en 2025 puede estar lleno a pleno rendimiento un 85% de la superficie de los polígonos industriales de Aragón. Si las cosas se hacen bien, y por eso nosotros traemos esta iniciativa. Como bien saben, gran parte de la salud y del empleo de Aragón dependen del sector de la industria. Nosotros creemos que aun en los graves problemas económicos que se tuvo en la legislatura pasada, se hicieron los deberes, y nosotros lo que sí que queremos es que se siga trabajando en la flexibilidad de los precios de venta, en dar alternativas a la adquisición directa, en potenciar acciones de alquiler con opción de compra. Y vuelvo a decir, sería injusto excluir a todo el suelo industrial de Aragón. No solo nos tenemos que dedicar a promocionar o a poner en valor lo más importante, sino aquel suelo industrial que existe en todo Aragón, que vertebra el territorio y que dota de empleo al medio rural, porque ya lo digo, el 46% no es Zaragoza, el 46% es medio rural, y en ese sentido nosotros queremos que se haga en coordinación con los ayuntamientos, en coordinación con las diputaciones y también en coordinación con la iniciativa privada, vuelvo a decir, en colaboración público
privada. Sin ir más lejos, nosotros también queremos enfatizar de que además de al Pleno hemos presentado también una iniciativa que complementaría esta a la Comisión de Economía, Industria y Empleo de aquí de las Cortes de Aragón, en donde lo que queremos también es que se vean en esos polígonos industriales, que se analicen cómo están los servicios. Y cuando hablamos de servicios a nivel de luz, a nivel de agua, a nivel de gas, para ver cuáles son las fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades que existen en lo que son los polígonos industriales de Aragón. Y luego también queremos que se complemente un plan de desarrollo y mejora de lo que son las infraestructuras a nivel de telefonía y de banda ancha. Hemos presentado esa iniciativa, en este caso, a la Comisión de Economía, Industria y Empleo, y también queremos dejarlo claro. En relación a las enmiendas, nosotros, tal y como están redactadas, no podemos aceptar las enmiendas, porque hablan de continuar con las acciones que se están haciendo. Nosotros no queremos continuar. Si nosotros alabamos y aplaudimos todo lo que se puede hacer desde el Gobierno de Aragón, pero lo que queremos es un plan específico, un plan importante para poner en valor el suelo industrial de Aragón, no solo las plataformas logísticas, sino también ese 60% de los polígonos industriales que ya están ocupados. Y por tanto, señorías, pues porque es interesante para Aragón, porque fortalece el empleo de Aragón y porque también es una demanda que viene de las asociaciones empresariales y de la Federación de Empresarios de Polígonos de Aragón, traemos esta iniciativa. Muchas gracias.